necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me aceptas. Llena
Hermanos, el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por este día que Él nos da, que Él nos permite. Y bueno, pues agradecemos al Señor que también nos da la oportunidad de tener un tiempo aquí de reflexión, de meditación en la palabra. Gracias doy a Dios por la vida de cada uno de ustedes que ha dispuesto su corazón, también su tiempo para participar en esta transmisión. En cuanto al hecho de que podamos juntos, unidos, reflexionar en la palabra de Dios. Yo le voy a invitar que cerremos nuestros ojos y hagamos una oración. Padre, en esta tarde te damos gracias por este día que tú nos permites de vida. Cada día siempre será un milagro de parte tuyo para nosotros. Y también será una oportunidad, Dios, en la que podamos nosotros vivir, disfrutar, experimentar y expresar tu amor, Señor, a la gente que nos rodea. Dios, te pedimos que hoy a través de tu palabra nos hables, nos enseñes, nos ministres, nos lleves a la reflexión y también, Señor, pongas en nosotros el deseo de llevarlo a la práctica, a la acción, Señor, porque para eso es tu palabra, para llevarla a la vida diaria, Señor, a la práctica, a la vivencia, Señor, a la experiencia. Te damos honra y te damos gloria por siempre, Jesús. Amén. Hermanos, el día de hoy vamos a abordar el tema de Jesús y el divorcio. Porción bíblica de Mateo capítulo 5, versículo 31 y 32. Hace 8 días precisamente hablábamos sobre Jesús y el adulterio. En esta ocasión hablaremos sobre Jesús y el divorcio, que todavía sigue siendo parte del sermón del monte o de la montaña, las bienaventuranzas, ¿verdad? Vienen las bienaventuranzas, después nos habla acerca de lo que es la sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio y hoy Jesús y el divorcio. Hablamos, hermano, que el divorcio es la disolución del vínculo matrimonial. El divorcio es la disolución del vínculo matrimonial. Quiero hablar, hermanos, de lo que es el matrimonio desde el contexto bíblico. El matrimonio desde el contexto bíblico es una institución divina compuesta por el hombre y la mujer desde la creación. Recordemos que el primer matrimonio, Adán y Eva. Esto quiere decir, hermano, entonces, que el matrimonio nace en el corazón y nace también en la mente de Dios. No así como algunos afirman que el matrimonio es un invento, una creación del ser humano. Por ello es que le restan valor, le restan importancia. Algunos creen que el llevar a cabo esta acción de casarse, de firmar documentos ante una autoridad competente, ¿verdad?, del registro civil, para algunos creen que esto ya es un tema pasado de moda, que esto ya pues no va en relación a un país que pretende ser de primer mundo. Entonces hoy la mayoría de la sociedad apela al hecho de vivir en concubinato. Ellos dicen que para qué firmar un documento que de nada les sirve. Sin embargo, nosotros creemos como pueblo de Dios, como iglesia evangélica cristiana, que el matrimonio es sumamente importante, que el matrimonio fue constituido por el Señor, por el Dios Todopoderoso, desde que formó al hombre y a la mujer. El Señor unió a Adán y a Eva, y entonces Adán dice: ahora esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ¿verdad? Y le llama entonces a Eva varona. Así es que vemos que el matrimonio nace entonces en la mente y en el corazón de Dios, e incluso algunos han querido reducir o pretendido reducir el matrimonio en el hecho de un contrato,
¿verdad? En el contrato en donde se adquieren derechos y se adquieren también obligaciones. Por eso muchos dicen que el matrimonio es un contrato, ¿sí? Pero bueno, el matrimonio, así como tiene un inicio, también tiene un final. Pero sin embargo, nosotros vemos, hermano, que en la palabra de Dios, en el corazón de Dios, va más allá, porque el matrimonio es un pacto, no un contrato, es un pacto inquebrantable entre tres personas. ¿Quiénes son estas tres personas? El varón, la mujer y el Dios Todopoderoso. Dice la Biblia, ¿verdad? En Eclesiastés capítulo 4, versículo 12, cordón de tres dobleces o dobleces no se rompe, ¿verdad? Entonces, algunos lo interpretan como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero también lo pudiésemos aplicar al esposo, a la esposa y el Dios Todopoderoso uniendo estas dos personas, ¿verdad? En el vínculo del matrimonio. Así es que esta palabra nos habla acerca del divorcio. El divorcio en el contexto que nosotros estamos leyendo la palabra y que el Señor exhorta a la gente que escuchaba esta reflexión del Sermón del Monte, hace una exhortación porque lamentablemente en ese tiempo el tema del divorcio era muy común. De hecho ya se había vuelto un hábito, un desorden. Cualquier varón, porque no le permitían así a la mujer, cualquier varón podía expedir cartas de divorcio y podía repudiar a su mujer. ¿Qué es repudiar? Bueno, rechazar a su mujer por cualquier motivo que hubiese sido, cualquier situación que hubiese sido, él podía expedir cartas de divorcio y volverse a casar. Entonces esto ya se había vuelto un desorden. Por eso el Señor exhorta a los religiosos de su tiempo y a la gente que le seguía al Señor Jesús, dando esta reflexión. Entonces reiteramos y dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. O sea, con una facilidad que ellos podían expedir la carta de divorcio sin ningún problema. Sin embargo dice, pero yo os digo, una vez más, resaltando, ¿verdad?, los valores, los principios divinos, los estándares de Dios. Dice, pero yo os digo, con esa autoridad que caracterizaba a nuestro Señor Jesucristo, dice que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces, hoy vamos a estar hablando, hermanos, sí, del tema del divorcio, pero sobre todo yo quiero hablar desde el punto de vista, desde el contexto, hermano, de el matrimonio atravesando por diversas pruebas, y que en muchas ocasiones, lamentablemente, la decisión que se lleva a cabo producto o ocasionado a veces por esas pruebas o esas dificultades que atravesamos como matrimonios, como personas, al final se llega a la decisión o a la determinación de disolver el vínculo matrimonial. Y esto, hermano, no solamente es para la gente que no conoce a Dios, sino aún para la gente que conoce al Señor, que lamentablemente estas circunstancias han acrecentado los índices de divorcio, han acrecentado, e incluso las estadísticas hemos visto que en estos meses en donde hemos padecido de esta pandemia, se dice que ha crecido el índice de divorcios. ¿Por qué? Bueno, porque ahora el varón y la mujer cohabitan mayor parte de su tiempo. Antes de esta situación, pues el varón salía a trabajar, incluso la mujer, algunas mujeres que también salen a trabajar, y por lo regular pues ya llegaban por la noche, se veían, dormían y al otro día de la misma manera su rutina. Sin embargo, con toda esta situación que se desencadenó con la pandemia, pues ahora pasa más tiempo el hombre y la mujer, y algunos argumentan y afirman que producto de esta encierro, ¿verdad?, de este confinamiento, pues es que muchos matrimonios lamentablemente han tomado la decisión de separarse. Ahorita, bueno, pues no lo pueden llevar por la vía judicial. ¿Por qué? Porque pues los tribunales, los juzgados están cerrados. Pero sin embargo ya hay un divorcio emocional, ya hay una
un pensar, en algunos casos incluso la decisión, la determinación de separarse. Algunos incluso han dejado ya a la esposa o al esposo y se han ido a vivir a otro lugar. Esto provoca obviamente pues conflictos también no solo en el matrimonio, sino en la familia, si se tienen hijos. Entonces, toda esta situación, hermano, ha acrecentado el índice de divorcios, ¿verdad? Así es que nosotros tenemos que entender, hermano, que como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo, como creyentes, y en este contexto en particular, hablando del tema del matrimonio, pues estamos sujetos, estamos expuestos, estamos supeditados a atravesar por diversas dificultades, por diversas pruebas. Así es que yo quiero adicionar a esta porción bíblica que acabamos de leer de Mateo capítulo 5, versículo 31-32, que leamos Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. Santiago 1, versículo 2 al 4. Y dice la palabra del Señor: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así es que la palabra del Señor, hermano, está haciendo mención, está haciendo referencia, que nosotros como cristianos, y hablando desde el contexto del matrimonio, estamos expuestos a atravesar por diversas pruebas o diversas dificultades. Las pruebas son las circunstancias externas, conflictos, sufrimiento y tribulaciones que enfrentan todos los creyentes, y obviamente como consecuencia pues todos los matrimonios, ¿verdad? Todos los matrimonios. Así es que la palabra del Señor de alguna manera sí nos está haciendo ver, nos está advirtiendo que debemos estar conscientes que como cristianos estaremos atravesando por diversas pruebas. Sin embargo, vemos, hermano, las pruebas no son obviamente placenteras y pueden ser e incluso extremadamente difíciles o pesadas, pero los creyentes debemos considerarlas como una oportunidad para experimentar en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, el gozo de Dios en nuestra vida. Toda vez que la prueba es un instrumento de Dios para refinar y purificar. La prueba tiene como propósito refinar y purificar nuestra fe. Si usted va conmigo a la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice la palabra de Dios: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. El oro se prueba con fuego. Dice: y sea hallada en alabanza, gloria y honra, como cuando sea manifestado Jesucristo. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así es que, hermano, la palabra nos muestra que la finalidad de el atravesar por diversas dificultades, pruebas, situaciones externas que pueden agobiar nuestra vida, nuestro corazón, nuestro matrimonio, nuestra familia. El propósito de ello, hermano, no es hacernos sufrir, sino más bien es refinar, es purificar nuestra fe, es fortalecer nuestra fe.
En estas porciones bíblicas encontramos, hermano, la palabra probado, probado. Y esta palabra se utilizaba para describir las monedas que eran genuinas o las que eran falsas. Fíjese, las monedas eran probadas para saber si estas eran genuinas o eran falsas. Así es que también en ocasiones, hermano, la prueba nos permite saber qué tan genuinos somos nosotros. El propósito de la prueba, reiteramos, hermano, no es destruir ni afligir así nada más porque sí, sino limpiar y refinar. Es esencialmente para madurar nuestra vida y nuestra fe cristiana, para fortalecer nuestra fe en el Señor. Ese es el propósito, esa es la finalidad, hermano. Yo creo que en este tiempo, en este momento, hermano, muchos de nosotros, muchos de ustedes están pasando precisamente por lo que describe la Escritura, por diversas pruebas. E incluso hay algunos que han mencionado que dicen, no terminamos de pasar una situación cuando viene otra situación complicada, otra situación difícil. Por ejemplo, ¿cuáles son las pruebas que por lo general podemos atravesar nosotros los cristianos? Bueno, todas las personas, pero sobre todo nosotros los cristianos, y hablando desde el contexto del matrimonio. Una de ellas, hermano, que creo que estamos atravesando muchas familias y muchos matrimonios, y que incluso algunos los ha introducido en una crisis y en un estrés, es el tema de la situación económica, el tema de la situación laboral, que algunos han perdido su trabajo, algunos les están descontando la mitad de su sueldo, algunos están buscando empleo, pero que con esta situación de la pandemia ha sido muy difícil o muy complicado conseguir trabajo, y entonces esto obviamente afecta la economía, y al afectar la economía pues viene un estrés en el varón, en la mujer, porque no se tienen los medios, los recursos quizá que se desean para salir adelante, para suplir sus necesidades, y esto pues trae conflictos entre el matrimonio porque están estresados, ¿verdad? Es como una bomba de tiempo que solo están esperando cualquier situación, cualquier circunstancia para explotar, para estallar, y entonces comienzan las quejas, los reclamos, los pleitos, los gritos, en fin, una serie de situaciones que pone en riesgo la estabilidad del matrimonio y la estabilidad también de la familia. Otra de las situaciones que están enfrentando los matrimonios en este tiempo, hermano, es la enfermedad. Lamentablemente, muchas personas están siendo afectadas en su salud. Algunos por este tema del COVID-19, pero derivado de este estrés y de esta preocupación por el COVID, algunos también están afectados en sus nervios, ¿verdad? En su presión arterial, por la preocupación, por la angustia de no ser infectados, de no ser contagiados. Están siendo introducidos, obviamente, como mencionamos hace un momento, en el estrés, por la agonía, el temor, el pánico de ser afectados. Entonces, no solamente es el tema del COVID, que lamentablemente, hermano, ya por ahí enviamos una lista de motivos de oración, ¿verdad? Porque hay algunas personas, hermanos, que han sido afectados por este virus, y que estamos redoblando esfuerzos, orando, intercediendo para que Dios haga una obra poderosa en la vida de cada uno de nuestros hermanos. Honramos y glorificamos a Dios porque también hemos recibido testimonios de que Dios ha hecho la obra en algunos de nuestros hermanos por los que habíamos estado orando, ¿verdad? Como es el caso del hermano Alonso, como es el caso de nuestra hermana Irma, que hoy precisamente me hablaba y decía: pastor, pues gracias al Señor nos ha guardado, hemos salido de esta situación
situación, estoy esperando mis últimos estudios para saber si ya puedo salir a trabajar. Entonces, Dios hizo la obra en ellos y creemos que Dios ha hecho la obra en otros, en los pastores. Ahí en el WhatsApp de los pastores he escuchado también de algunos pastores que Dios ha restaurado, ha sanado, pero hay otros que todavía están librando esa batalla, que todavía están enfrentando esa batalla, esa dificultad, que están en esa crisis, los familiares por consiguiente, porque al enfermarse el esposo, la esposa, algún hijo, algún pariente, pues la familia también entra en crisis, en preocupación, y todo esto viene, hermano, a desestabilizar la familia. Así es que es una de las pruebas, de los desafíos, de los retos, de las dificultades, de las adversidades que hoy en día muchos de nuestros hermanos están enfrentando en su vida. E incluso, lamentablemente, algunos han perdido al cónyuge, al hijo, a la hija, al pariente, al padre, a la mamá, a seres queridos por toda esta situación que se ha desencadenado, hermano. Así es que estamos viviendo en tiempos sumamente complicados. Y no digamos, hermano, que también en este confinamiento la lucha, ¿verdad?, y el conflicto y la diferencia de caracteres, de temperamentos, en ciertas circunstancias el no querer ceder o acceder a algunas cuestiones, ¿verdad? Ya sea el varón o sea la mujer, no quieren ceder y hay una lucha de poderes, hay un conflicto ahí de criterios. También vemos en muchos la falta de perdón porque se lastimaron, se hirieron, se dijeron, y hay una falta de perdón, y obviamente esto viene a truncar, viene a fraccionar, viene a dividir, viene a separar, viene a romper esa comunión, esa relación entre la esposa, el esposo, entre los padres, con los hijos. En fin, hermanos, estamos viviendo una serie de circunstancias y de situaciones que ahorita, con toda esta cuestión del COVID y del confinamiento, se ha agravado, ha acrecentado los índices de problemas dentro del vínculo matrimonial y familiar, dentro de los hogares y las familias se está viviendo y se está experimentando. También con todo esto, hermano, uno de los desafíos que estamos viviendo, uno de los conflictos que estamos viendo, una de las áreas donde estamos siendo probados es nuestra convicción en Dios y en la palabra, porque de pronto vienen pensamientos que a lo mejor algunos pudiesen poner en tela de duda lo que la palabra del Señor enseña. Algunos pudiesen pensar: ¿y dónde está Dios? Dios no está conmigo, Dios me ha dejado, Dios me ha abandonado, Dios me ha soltado, porque así se siente, así percibe él en su corazón o ella en su corazón por los momentos tan difíciles y complicados que están atravesando. Sin embargo, la palabra es fiel y es verdadera, hermano. Dice la Biblia que estas pruebas no serán por mucho tiempo. Estas dificultades no serán para siempre, tienen un tiempo, una vigencia. Pronto pasarán, pronto veremos la luz del día. Y aún así, hermano, en medio de esta circunstancia y en medio de esta dificultad, vemos también el cuidado, el amor y la provisión de parte de Dios. Lo que nosotros debemos hacer como matrimonio, hermano, no permitir que estas circunstancias nos vengan a desvincular como esposo y esposa, y que en su momento incluso vengan pensamientos a la mente, sentimientos al corazón de una separación, de ya no lo aguanto, ya no lo soporto, porque está aquí, mejor que se vayan a trabajar, o mejor prefiero irme a trabajar, no quiero estar en la casa. Ese tipo de pensamientos, hermano, viene a desvincular, a romper con la unidad del matrimonio, a fragmentar a la familia. Por eso es importante, hermano, que nosotros entendamos que es una oportunidad para que nuestra fe sea fortalecida y que aún en medio del dolor y en medio de la dificultad, usted y yo podamos vivir y experimentar el gozo de Dios en nuestra vida. Es lo que el Señor Jesús
hablaba a sus discípulos momentos antes, días antes de su partida, de su crucifixión, de su muerte, ¿verdad? Hablaba a sus discípulos y les hablaba acerca de la paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no es como la que da el mundo, que es una paz pasajera, es una paz permanente que aún en los momentos más difíciles y más oscuros de la vida, usted y yo podemos experimentar la paz de Dios en nuestro corazón. Y que venga a guardar nuestra vida y obviamente venga a guardar mi relación con mi esposa, su relación con su esposo, hermano, porque el enemigo es estratégico. Él quiere aprovechar estas circunstancias porque el varón y la mujer, el esposo y la esposa son los pilares de ese hogar, de esa familia. Si el enemigo, si las circunstancias que vienen a nuestra vida vienen a debilitar, vienen a derribar esos dos pilares, entonces al venir abajo esos dos pilares, todo el hogar, toda la familia se viene abajo. No solamente destruye la vida de un esposo y de una esposa, sino también la vida de los hijos. Entonces usted y yo debemos tener mucho cuidado, hermano, y pedirle a Dios que Él fortalezca nuestra relación, que el hecho de pasar más tiempo juntos no sea un motivo, una razón, un argumento para estar peleando constantemente, o que estemos pensando es que yo estaría mejor lejos o trabajando fuera de casa. No, hermano, no, el Señor quiere ir moldeando nuestro carácter y nuestro temperamento a través de las relaciones que hay entre el esposo y la esposa, entre los padres y los hijos. Entonces no tenemos por qué nosotros, ¿verdad?, tener como opción el divorcio si en Cristo hay solución, hermano. La palabra, el pasaje central y medular que nosotros leíamos hace un momento de Mateo capítulo 5, hablando sobre el tema del divorcio, ¿verdad? Era porque el divorcio se daba por cualquier razón, por cualquier circunstancia. Quería el varón separarse, divorciarse, repudiar a su mujer. Hoy en día, hermano, a veces damos argumentos que realmente no son consistentes. Según la palabra dice que la única causal de divorcio que pudiese darse o pudiese ser es por un tema de adulterio. Pero el tema, hermano, de diferencia de caracteres, de que si él es enojón, que si es enojona, que si no cocina muy bien o que si es medio flojo, todos esos argumentos, hermano, realmente no son suficientemente sustentables. Claro que tenemos que mejorar. Si la mujer es media flojita, pues tiene que ponerse activa y cumplir con sus deberes y sus obligaciones. Si el varón, ¿verdad?, también tiene problemas con su carácter, su temperamento, tiene que pedir a Dios que vaya ayudando a ir formando ese carácter para la honra y gloria de Él y para bendición de los suyos. Entonces, no son argumentos, hermano, realmente consistentes que nosotros pudiésemos darle al Señor. Es que me divorcié porque ya no lo quería, es que me divorcié porque era medio flojo, es que me divorcié porque su carácter. Hermano, eso usted debió haberlo sabido desde antes de casarse. Usted tomó la elección de unir su vida a ese varón o a esa mujer. Entonces ahorita a estas alturas, hermano, dar como argumento eso pues no es objetivo ni tampoco es razonable. Creo que son asuntos que bien si se tiene la disposición, si tiene la disposición de que el matrimonio funcione, tenemos que ceder, tenemos que doblegar nuestro corazón y nuestra voluntad a Dios y buscar las formas, los medios para establecer una mejor relación con nuestro cónyuge. Porque ese es el corazón de Dios. Está como aquel varón que se acercó a un pastor y le dijo: pastor, me quiero divorciar. Y le pregunté al pastor por qué, y decía: es que ya no amo a mi esposa, ¿qué debo hacer? Y el pastor le decía: ámala. Y le volvió a preguntar este varón: es que pastor, usted no ha comprendido, realmente ya no amo a mi esposa, ¿qué debo hacer? Ámala. Hasta que este varón le dijo: bueno, es que no ha entendido. Y el pastor dice: no, es que el que no ha entendido eres tú, porque el amor no es una cuestión de emoción, no es una cuestión de sentimiento, el amor es una decisión. Así como Cristo amó a su iglesia, y a pesar
que lo llevamos a la cruz del Calvario, Él decidió y ha decidido amarnos hasta el final, al grado de darse y entregarse por la iglesia, como lo dice Efesios. Así debe ser la relación entre el esposo y la esposa. No es una cuestión de sentimientos, porque los sentimientos son volubles. Hoy puedo sentirme muy bien y mañana no. No, hermano, el tema del amor es una decisión que me debe llevar a una acción. Jesús decidió amarnos y lo llevó a la acción de venir a esta tierra y dar su vida por la iglesia, dar su vida por la esposa, que es la iglesia. Así el Señor hace ese comparativo entre el esposo y la esposa. Así es que no hay argumento, hermano, sustentable si es por motivos de temperamentos, caracteres o maneras de pensar o de hacer las cosas. No, todo eso en Cristo puede ser solucionable. Nada más es querer y es buscar al Dios Todopoderoso. Por eso, hermano, el Salmo 127, versículo 1 dice, porque el que el matrimonio vaya, no hay matrimonios perfectos, ¿verdad? Pero sí matrimonios que pueden ser perfectibles, matrimonios que podemos ir avanzando, mejorando nuestras relaciones, ¿verdad? Con el esposo, con la esposa, con los hijos, con la familia, pero no podemos hacerlo solo por nuestros propios medios, porque por puro autoconvencimiento, como nos los a veces transmiten aquellos que hablan sobre la superación personal, ¿verdad? En donde todo está centrado en el hombre y que si tú quieres hacerlo, ¿sí? No, la palabra nos lleva al Señor y dice el Salmo 127, 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Así es que la palabra del Señor nos dice que la manera de que pueda ser un matrimonio que honre y glorifique a Dios, no perfecto, pero sí un matrimonio que esté avanzando, mejorando, creciendo, superando los obstáculos, superando las pruebas, superando las adversidades. La única manera es permitiendo que el Señor sea el que edifique, el que construya nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestra familia, hermano. Así es que yo quiero animarle, quiero exhortarle, ¿verdad? Entender que este proceso de prueba que usted está enfrentando, Dios ha permitido para que a través de ello nuestra fe sea fortalecida, nuestro carácter sea formado, que aprendamos a experimentar la presencia, el amor y el gozo de Dios aún en medio de la dificultad, que es una oportunidad para conocer más al Señor y ver la mano y los milagros de parte de Dios, como los discípulos cuando iban en la barca y que de pronto se acobardaron, tuvieron temor, pánico, porque pensaban que la barca se hundía, y cuando el Señor controló la tempestad, que recurrieron al Señor, maestro, que perecemos, ven, ayúdanos. Entonces Jesús, con una palabra, con autoridad, dice al viento y a la mar, calla, enmudece, y en ese momento dice la palabra que hubo gran bonanza. Y la pregunta que se hicieron los discípulos es, ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? O sea, ese momento de prueba, ese momento de crisis los llevó a conocer más a Jesús. ¿Quién es este? Lo hemos visto levantar muertos, lo hemos visto sanar enfermos, lo hemos visto sanar ciegos, liberar endemoniados, pero aún que el viento y la tempestad le obedezcan, ¿quién es? Es una oportunidad para conocer más al Señor, hermano. Entonces, dé la oportunidad al Señor para que Él se manifieste en este tiempo de prueba, que su fe sea fortalecida, que su confianza en Él sea fortalecida, que sus convicciones sean reafirmadas en el Señor, que aún usted pueda recurrir a Dios y que en medio de esta prueba que usted está atravesando pueda experimentar la paz y el gozo de Dios para su vida. Dice que parte de este proceso de la prueba es para perfeccionarnos. La palabra perfecto, hermano, en el contexto bíblico es para ayudarnos a madurar.
El Señor nos quiere llevar a madurar, hermano, porque lamentablemente a veces, en ocasiones nos percatamos que todavía hay tantos rasgos de inmadurez espiritual, emocional en nuestra vida, hermano, que necesitamos recurrir al Señor para que Él edifique nuestra vida y edifique nuestro matrimonio. Dice, para que seamos cabales. ¿Qué es ser cabal? Es ser íntegro. Que aún a través de esta prueba nosotros podamos ser íntegros delante de Dios. Así es que, amado hermano, yo lo invito a reflexionar en este mensaje, en la palabra de Dios, ¿verdad? Y que en lugar de permitir que las emociones, los sentimientos cobren fuerza y poder en su hogar, en su matrimonio, y los lleve a una desvinculación, a una ruptura emocional o incluso hasta física, que mejor usted recurra a Dios, recurran a Dios para que el Señor edifique su vida, su hogar y su matrimonio. Y si usted está pasando ahorita por momentos muy complicados, muy difíciles, hermano, en el área que sea, busque a Dios, permita que Dios le dé su paz y su gozo en medio de la dificultad. Que usted pueda experimentar la presencia y el amor de Dios en este momento difícil. Usted va a ver cómo Dios va a proveer para su hogar, para su familia, aún va a proveer de un empleo y aún va a proveer de los recursos que usted necesita para salir adelante, sacar adelante a su familia. El Señor quiere sanar y restaurar su matrimonio para aquellos que ya están en la cuerda floja y que ha pasado por su mente la separación. El Señor quiere sanar y restaurar su corazón, su vida, su matrimonio, su familia, porque ese es el plan y el propósito de Dios. Así es que yo les invito a que mediten en esta tarde en la palabra, atesoren la palabra, abracen la palabra, medítenla, reflexionenla y díganle al Señor, ayúdanos, Señor, y pone en nosotros el querer como el hacer por tu perfecta voluntad. Anhelo, Señor, que tú restaures mi vida, restaures mi matrimonio, Padre mío, pero también ayúdame a dar los pasos prácticos para que esto se vaya dando en nuestra vida. Y si alguno de sus cónyuges su cónyuge está pasando por una enfermedad, una situación difícil, es el tiempo de doblar sus rodillas, clamar a Dios, que Dios le escuche, hermano. Los ojos de Dios están puestos en usted. Esta es una prueba que a veces Dios permite en su voluntad permisiva que experimentemos para que nuestra fe sea fortalecida en el Señor y para que podamos recurrir al Dios Todopoderoso. Así es que vamos a hacer una oración, hermano, pidiendo a Dios su presencia en nuestra vida y obrando en nuestra necesidad y ayudándonos a superar cada prueba, cada dificultad que usted enfrente en su matrimonio y en su familia, así también su servidor. Oremos al Señor. Padre, en esta tarde, Señor, te damos gracias por este tiempo de meditación, por este tiempo de reflexión. Gracias por tu hermosa palabra. Tu palabra es verdadera, tu palabra es viva y tu palabra es eficaz, tu palabra es oportuna, tu palabra es luz, tu palabra es lumbrera a nuestro camino, Señor. Padre Santo, ruego por cada uno de los matrimonios y de las familias, Señor, que componen tu iglesia, que componen tu cuerpo. Algunos están pasando la prueba, Señor, en su salud, otros en el área laboral, otros en sus relaciones, en fin, diversas circunstancias externas que han venido a golpear sus vidas, su corazón, su matrimonio y que han pretendido desestabilizar el matrimonio y la familia. Yo te ruego que tú les ayudes a permanecer firmes en ti, Señor, confiando y descansando en tu perfecta voluntad. Tú no les soltarás, no los dejarás, Señor. Ahí estás con ellos. Solamente tenemos que venir a ti y permitir que tú edifiques nuestra casa, que tú edifiques nuestro hogar, porque en vano, Señor, son los esfuerzos que humanamente nosotros quisiéramos hacer. No, Dios, tenemos que depender, tenemos que venir a ti, tenemos que depositar nuestra vida y nuestro matrimonio y familia en ti y en tus manos y clamar y rogar para que tú edifiques, Señor. Tu deseo a través de la prueba no es destruir, más bien es edificar, es construir, es ayudarnos a madurar en ti, a fortalecer nuestra fe en ti.
Gracias, Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues damos gracias al Señor, hermano, por este tiempo de meditación y de reflexión. Recordemos que el día de mañana todos los que se van a bautizar estaremos a las 8 de la noche por Zoom dando el curso pre-bautismal. Y el día domingo, si el Señor nos presta la vida, hermano, también a las 12:30 estemos transmitiendo nuestro culto dominical. Así es que les esperamos. Ahí ya en la página está la lista de todas las actividades que se están realizando ya durante la semana. Dios les bendiga. También ahí vean la página porque nuestros jóvenes están subiendo algunos videos, entrevistas, y todo eso es para edificar, hermano, al cuerpo de Cristo. El Señor les bendiga grandemente, hermanos. Que tengan una bonita noche. Dios les bendiga. Llenando cada corazón y cada nuevo, que huya todo lo que no es de ti y lo que vino a mí.